Estamos grabando. Okay, so today we're going to continue with what we did yesterday. Y ayer, ¿hasta dónde llegamos ayer, chiquillos? ¿Se acuerdan? Morphemes, ¿cierto? Hicimos los análisis de morphemes y hasta ahí llegamos, nada más. Inflections y la derivation. O sea, vimos eso. Morphemes. Y ahí está el resumen que yo hice al lado. Entonces, morphemes, the smallest units with meaning and form, one or more morphemes create one lexeme, and we call, which is the term we use for words. And then for morphemes, the symbol is FM. They can stand on their own because they have full meaning. Then we have bound morphemes. The symbol is BM, and they require a free morpheme because they don't have a full meaning. Even though they have meaning, they don't have a full meaning on their own. They can be subdivided into prefixes, symbol pref, suffixes, symbol suff. And once you add them to the free morpheme, you will create inflection, symbol INF, which is to add grammatical meaning, just adding grammatical meaning, but you don't change the word category. And finally, derivation, symbol DER, which is a change in the word category. So we have these examples. Beautiful is a lexeme, therefore a word, which is created out of two different morphemes. One is a free morpheme, beauty, and the other one is a bound morpheme, suffix, derivation, or full. Why? Because beauty is a noun and beautiful is an adjective. On the other hand, we have the word kids, which is composed of two different morphemes, one free morpheme kid, and the other one is a bound morpheme, suffix, inflectional, Z1, because you just add a grammatical meaning, which is plural form, right? You just add number, the idea of number, and that is, its symbol is Z1. Why Z1? Because there are three different ones, right? Z1 plural form, Z2 third person present simple, and Z3 possessive, right? Then prefixes, suffixes, basically bound morphemes are also called affixes. The following point is, in some grammars, they don't say free morpheme, they say stem. And this is the inflection, derivation, and compounding are basically the same idea. So we will continue out of this. Lexemes, this is the second stage in the grammatical hierarchy. This is what people call word, and Weber defines it in the following manner. A lexeme is a word in the sense applicable to word listed in a dictionary. That is to say, a set of grammatical words sharing the same basic lexical meaning, the same basic form, and the same word class. Therefore, the group of words leave, leaves, left, and leaving belong to the same lexeme. Okay, so the very first stuff I'm going to say is this, is common people, they say, okay, within a language, you can find words, right? The idea of a word. But in grammar, we call them lexemes. What's the difference? The difference is that a lexeme is not just one single linguistic item, but a group of them. So we will say that there's a lexeme, right? And it can vary in different manners, right? So for example, the word leave. Leave is a verb, right? I'm talking about this place over here. Leave is a verb, and you can write it down as leave, leaves, left, and leaving. But it is still the same lexeme, the lexeme leave, right? Therefore, there is a change in the form, right? Therefore, they have the same basic form and the same word class, because leave, leaves, left, and leaving, all of them are verbs, right? Good. And they say, and they also have the same basic lexical meaning. Leave is an action, leaves is an action, left is an action, leaving is an action. With that idea in mind, then a lexeme would be, as a summary, something that we might call a word, right? In order to get to these points, we have different definitions, okay? So lexemes, Weber says
that there are different senses for the word word, right? For the term word, you can understand it in different manners. The very first of them is the orthographic definition, right? Or orthographic words. These are the words we are familiar with in written language, where they are separated by spaces. So for example, they wrote us a letter is a sentence composed of 1, 2, 3, 4, 5 words. Why do I say that? I say that because all these written forms are separated by spaces, right? So the pronoun they is separated from the rest of the sentence by 2 spaces, one before and one after. Therefore, it's a word. The same with wrote, the same with us, a letter. This definition has a problem. The problem is what happens with fixed phrases or with these constructions in which you have more than one word, but they refer to one idea. So for example, phrasal verbs. If you take a look at the phrasal verb, look for, okay, I'm going to try to explain it in another sheet. Just disposition, orientation, and I'm gonna make it bigger, okay. So, okay, so they say a word would be a word if it's separated by spaces. So when I say big dog, how many words do I have? 2. Why? Because there's a space here, here, and here. So these 2 items are being separated by spaces. So that is to say 2 words, right? The problem is when we have something like this. Look for, it's separated by spaces, right? Right. So by following that idea, that definition, then I will have 2 words. But if you look it up in a dictionary, you will see that this is a phrasal verb. Therefore, the word is composed of 2 different words, right? Therefore, the orthographic definition does not help us to understand completely, fully, the idea of a word, right? Because look for means buscar, search, right? So in order to get to that meaning, we need those 2 words together, right? The same happens with fixed phrases. A fixed phrase is a construction in which you have a series of items, which appear together, right? And they are so commonly placed together that nowadays, they are considered to be one single word. They are not just a word so far, but they are considered to be one item. So for example, on top of, it is considered to be one item, even though it is written by, or it is being composed by 3 different elements. The same with because of. So why does this happen? It happens because the language development, right? The evolution of language. So at one point, for example, the word because was written because, but as it was so commonly used, speakers of the language or users of the language, they just compress them, right? And in that manner, they will create a new word, the word because, right? Or right, for example. At one point was all space right, but as it was commonly used, nowadays it's being used as a single unit, just all right, right? Maybe another example. ¿Queda claro? ¿Sí? Perfecto. The second definition would be the grammatical definition. The grammatical definition says that a word, the term, right, word,
will be considered to be a word if it falls into one grammatical word class or part of a speech or another. So for example, then, by the grammatical definition, the word leave, the word leave, is a word because it is a verb, right? So a word will be considered to be a word if it can be classified, right, into one of the parts of a speech. But it also has a problem because there are words like, for example, leaves, which can be classified into two different categories. Leaves can be the plural form for the noun leaf, hoja, hojas, or it can be the third person singular for the verb leave, right? All over again. The orthographic definition says that a word is something that is separated by spaces. De Ido Barria. The problem is phrasal verbs. There you have an item with composed of two constituents. Therefore, the orthographic definition is not that reliable. Second definition, grammatical definition. A word would be something that can be classified into the parts of a speech, right? So nouns, adjective, adverbs, and so on and so forth. The problem with that is that there are certain items that can be classified into two different categories, right? So it is not that reliable. Final definition. The final definition would be the definition for lexeme. A word will be considered to be a lexeme if it is part of a set of grammatical words, that is to say they can be classified, which share the same basic meaning, similar forms, and the same word class, right? Lo explico en el otro. So this is the orthographic definition, This is the grammatical definition. And this is the lexeme definition. A lexeme, a word would be considered a lexeme if they can be classified, first of all, but they must share the same basic meaning, the same basic form, and that's it. So for example, leaf, leaves, left, leaving, they are all part of the same lexeme because they share the same basic form. They can be classified, right? All of them are verbs, and they share the same basic meaning, right? Meanwhile, on the other hand, ay, que soy tonto, no leaf, es leave. Me equivoqué, ¿verdad? Es leave. Ay, lo voy a escribir acá. Leave, el verbo. Verbo leave, verbo leaves, verbo left, verbo leaving. Mientras, por otro lado, el sustantivo leave y el sustantivo leaves son otro léxico completamente diferente. Porque tienen otro significado, ¿cierto? Aunque tengan la misma forma, parecida, pero tienen otra clasificación. Acá arriba estamos hablando de un verbo con otro significado y acá abajo estamos hablando de un noun con otro significado. ¿Sí? Resumo entonces, la que vamos a ocupar es la función o la lexeme definition. ¿Sí? Con eso vamos a saber qué es una palabra y qué no. ¿Ya? Ya. Segunda parte de la misma slide. Los lexemes, they can be further classified into 4 different categories, right? A lexeme can be considered to be, a lexeme can be considered so as to form part of a simple lexeme if it is composed or built by one single free morpheme.
right? For example, the morpheme cat. A lexeme will be considered, I'm talking about this place over here. A lexeme can be considered to be complex if it is built by one single free morpheme plus bound morphemes. How many? A lot of them, or just one, more than one, right? One or more. A lexeme will be considered to be compound if it is built out of two or more free morphemes. The example would be, for example, ice cream. And finally, a lexeme can be considered to be as a complex compound if it's built by two or more free morphemes plus bound morphemes. I'm going to explain right now. In the example, I ask you to do this. Okay, let's analyze the word cat. Cat is a lexeme, right? It represents an entity, therefore is a noun. Cat is a simple lexeme made up of one single free morpheme. And that free morpheme is the word cat. ¿Cierto? Entonces queda claro los niveles, ¿cierto? Entonces la palabra cat es a simple lexeme, S, hecho de un free morpheme, FM, y ese free morpheme es cat. ¿Sí? Sí, ya. The word cats, it is not a simple, it isn't a simple lexeme, it is a complex lexeme. CX, complex lexeme, made up of one free morpheme, cat, and one bound, está adelante, está atrás, suffix, cat es noun, cats es noun. Entonces, inflectional, y esa S es un plural, o sea, Z1. ¿Cierto? Entonces, cats is complex because it is constructed out of a free morpheme plus one bound morpheme, suffix, inflectional, Z1. Another example. Carelessness is a complex lexeme made out of a free morpheme, cat, a bound morpheme, suffix, derivational, care es verbo, careless es adjetivo, derivational, que es less, and then another one, which is another bound morpheme, suffix, derivational, ness, right? With this last example, I'm proving that complex lexemes are built by using one free morpheme and bound morphemes. One free morpheme Profe. and bound morphemes. Dígame. Está pegado con el gato. ¿Estoy pegado? Sí, le puso cat. Ah, abajo. perdón. Vale, gracias. Marco y borro. Funciona. Eso. Profe, ¿qué es lo que le pone antes a las palabras del final? Es como un signo así como de... el que está así como entre paréntesis. En less, por ejemplo. ¿Eso de ahí? Sí, esa cosita. Ah, es que eso marca dónde se pega, po. Allá adelante estaba el free morpheme. Ah, ya veo. ¿Cachai? Si fuera, por ejemplo, reproduce, el re tendría re y la rayita para el otro lado, hacia la derecha, porque para allá viene el free morpheme. Ya. Ya. En el ejemplo de ice cream, for example,
ice cream es compound, ¿no? Porque está hecho del free morpheme ice y del free morpheme cream. Mientras que ice creams es complex compound porque está hecho del free morpheme ice, del free morpheme cream, and finally the bound morpheme suffix inflectional Z1. Resumen. Los lexemes pueden ser divididos en 4. Simple, complex, compound, complex compound. Simple, un free morpheme, solito. 2. Complex, un free morpheme, solito y bound morphemes. ¿Cuántos? 1 o más. ¿Hasta cuánto? Hasta los que se pueda. 3. Compound, 2 o más free morphemes solitos. ¿Sí? Por último, complex compound. Un compound, pero con bound morphemes. Profe, ¿podría escribir la definición al lado para saber bien cómo se escribe? Que como que lo Está- escucho, pero como que no lo entiendo. Ahí está, mira. Ah, ya, ver. Ya. Acuérdense que les voy a mandar esto cuando esté completo. Y profe, en la parte de compound, CC después E2DR aparece. ¿Cómo es lo que...? Ah, dice compound. El símbolo SC. Son 2 or, OR, or more free morphemes. Ah, or... ¿Sí? Vale. Como por ejemplo ice cream o un phrasal prepositional verb como por ejemplo put up with. Existen esos verbos de 3 partes. Put up with es un verbo. Y eso también es un compound. Ya. Ujú. Sí, que no entendía eso. Sí, Eso. tranquilo. Profe, Eso. el Dígame. complex compound son entonces 2 o más free morphine y solamente un bound morphine o pueden ser más. Pueden ser todos los que puedan aparecer. Ah, ok. Todo lo que sea complex es porque hay bound morphemes adentro. ¿Sí? Después vamos a ver que later on you will see that these terms, simple, complex compound, and complex compound, you can use them in a variety of different constructions within the English grammar. So for example, you can have simple sentences or compound sentences or complex sentences, right? So these very same terms are going to be used like broadly in under different circumstances. Okay. So far, good. I'm going to move on, okay? So lexemes, you can define the lexeme as a group or set of words which shares the same basic meaning, the same basic form, and the same, and you can classify them, right? In the same manner. Good. Then, I would also add the following. A lexeme is something that can activate an idea in your head. One single idea in your head, right? So why am I saying this? I'm saying this because of this, because of the following idea. Okay, when you see ice cream, you see a compound lexeme, right? But this compound lexeme activates an idea which is not ice plus cream. It is something else. It's vanilla, right? Something different, first of all. But this is too obvious. What happens with, for example, something like this? The United States of America.
the United States of America is one single lexeme. Why? Because it activates just one single idea in your head, right? When you read that, you imagine something, you just have one single idea. Therefore, it's one single lexeme. Then, in the analysis, what type of lexeme is this? Quite clearly, it's a complex compound lexeme, right? As we already stated, that this is a single lexeme, then this lexeme is a complex compound lexeme, composed of the free morpheme D, then you have the free morpheme unite, right? Then the free morpheme, no, sorry, the bound morpheme suffix. Unite es un verbo, right? United es un adjetivo, entonces es derivational. ED. Después tenemos el free morpheme state. Después tenemos el bound morpheme suffix inflectional. Eso es plural, ¿cierto? Z1. Luego tengo el free morpheme of. Y luego tengo el free morpheme America. Okay? So careful with that. All over again. Even though a lexeme is being classified as a group of words which share the same basic form, the same basic meaning, and the same word class, right? A lexeme is also something that can actually activate something in your mind, right? By following that idea, then, the United States of America is one single lexeme because it activates just one single idea in your head. And its analysis is complex compound, just in the way I'm showing you on the screen. Okay? Careful with that. Profe, ¿eso significa que todos los nombres son un lexeme? Eso es una pregunta para ñoñarla. Mi nombre es Emilio Cornejo. ¿Qué significa eso? ¿Que soy un Emilio más del mundo y pertenezco a este grupo particular de los Cornejos? ¿O soy, dentro de este grupo particular de los Cornejos, soy este individuo llamado Emilio? Es difícil de saber eso, pero lo que sí es seguro es que si alguien dice Emilio Cornejo, se imaginen a una entidad. Por lo tanto, Emilio Cornejo sería un lexema. Por lo tanto, sí, yo diría que basándome en esa idea, todo nombre, empresa, persona o lo que sea, siempre es un lexema, porque activa una idea. Profe, ¿qué ocurre con las siglas? ONU, UN. Si yo leo UN, no son ni siquiera palabras, ¿sí? Son abreviaciones de palabras. Pero si yo veo UN, yo sé que es United Nations, right? Pero en esa forma de escritura particular funciona como un noun, como un sustantivo. Así que yo diría que las abreviaciones que reemplazan nombres, sustantivos propios, proper nouns, son consideradas simple free morphemes. Cuidado con eso. Profe, ¿por qué dice eso? Porque me baso en la idea de que es una proforma, o sea, reemplaza a un sustantivo y que a pesar de que no es considerada una palabra de forma normal, pero sí cumple con la regla, ¿cierto? ¿Tiene un significado? Sí. ¿Tiene una forma? Sustantivo. ¿Activa una idea en tu cabeza? Sí. Entonces puede ser clasificada de esa manera. Profe, entonces, así como una definición así como del lexema, sería las partes que se divide, que era la ortography, grammatical. Esas son las definiciones. Esas son Ya, las definiciones que se dan y que no funcionan. La que funciona es la definición del Ya. lexema. Ya, o sea, como lo mismo del lexema, así como lexema. Por eso yo digo que las palabras, no me gusta decir palabras,
¿cachai? Por eso me gusta decir lexema, porque cuando digo palabra, caigo en este problema de las otras dos definiciones, Ya. que no es tan precisa, ¿cachai? Ya, entonces como que la definición de esto es que es como lo más preciso para del eczema que... Ah, No, la definición sería que un lexema es Ujú. un set de grammatical words which share the same basic meaning, similar forms, and the same word class. Ya veo, Punto. ya. Yo añadiría, solo de pesado que soy, solo añadiría que it activates an idea in our minds. Solo añadiría eso Ya. para la definición del lexema. Luego, Ujú. si queréis añadir más cosas a eso, podría decir que lexemes are also classified into 4 different categories: simple, complex, compound, and complex compound. Ya. Ahora sí entendí bien. That would be, and if you say, and if you say so, like simple, complex, compound, and complex compound, that thing is a morphological classification, because they are being classified in the way in which they are being written, they are being created. Ya. Okay? Can I move on? Sí, gracias. Ok. Ahora, en términos de categorías de uso, los lexemes también pueden ser clasificados como familias de palabras. ¿Sí? Y estas categorías son lexical words, functional words, inserts. ¿Sí? Entonces tenemos, un lexema es esa definición, activa una idea en tu cabeza. Punto. Morfológicamente, los lexemas pueden ser clasificados en simple, complex, compound, complex, compound. Punto. Gramaticalmente, pues también pueden ser clasificados por familias de palabras. Y se clasifican en lexical words, palabras léxicas, palabras funcionales, functional words, e inserts. ¿Sí? Las lexical words are all the main carriers of meaning. Y esto también es un rollo bien nerd. Hay una estrategia, ¿ustedes cachan lo que es una estrategia o no? Estamos hablando de pedagogía, en inglés. Estrategia. ¿Saben lo que es una estrategia? Una estrategia de enseñanza. Si no lo saben, por supuesto, está bien que no lo sepan, en segundo. Una estrategia de enseñanza es una forma de hacer algo que ayuda a comprender el proceso. ¿Sí? Entonces, una de las estrategias de lectura para poder hacer reading comprehension, han cachado que la gente, cuando está en el colegio, sus compañeros, quizás ustedes mismos, toman el texto, lo leen, intentan leer palabra por palabra. Y si no sé la palabra, hola, diccionario. Entonces, como no te sabes ninguna palabra, estás 4 horas traduciendo eso, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Ya. Una estrategia de reading comprehension es pedirle a los niños, a los estudiantes, les estudiantes, que solo lean las palabras que conocen y que infieran a través del contexto de qué se trata la lectura. ¿Ya? Cuando alguien hace eso, ¿saben ustedes qué tipo de palabra tienden a leer? Tienden a leer lexical words. ¿Por qué? Porque allí está el mayor peso del significado. ¿Sí? Therefore, lexical words are the main carriers of meaning. Si solo leo lexical words, podré inferir en algún grado de qué se trata el texto. Lexical words can be subdivided into word classes, and they are nouns, lexical verbs. Profe, ¿por qué dice lexical verbs? O sea, hay otros verbos que no son lexical. Sí, los que significan menos.
Pucha, profe, ¿cuáles significan menos? Todos los auxiliary verbs. Si yo digo will, play, ¿cuál de los dos es más importante? Play. ¿Y qué dice will? Que está en futuro nomás. Ah, entonces play es un lexical verb. Y will es un functional verb. ¿Sí? Esa es la diferencia. So, lexical words are main carriers of meaning. They can be subdivided into word classes, nouns, lexical verbs, adjectives y adverbs. Que si lo piensan, también es súper interesante porque los nouns son entities. Los verbs son actions. ¿Cierto? Los adjetivos describen. ¿Pero qué describen? Entidades. Y los adverbs describen también. ¿Pero y qué describen los adverbs? Adjetivos y acciones. Y eso es todo lo que necesitáis en el lenguaje. Eso es lo mínimo. Eso es interesante. Entonces, solo por la ñoñera, y por supuesto que estoy mintiendo, no tengo idea, pero se me imagina que en algún momento el lenguaje tuvo que haber sido solo sustantivo y verbo nomás. Yo corro, tú allá, yo aquí. ¿Cachai? O sea, tú corres, yo como, tú, no sé. Se me imagina. Y después se complejiza, probablemente. No me crea nada de lo que dije porque no tengo idea, solo se me imagina. Main carriers of meaning can be subdivided into word classes, nouns, lexical verbs, adjectives, and adverbs. They are the most numerous, that is to say, they are members of an open class. Oh. If I can count every single word lexeme of a language, then I will see that the biggest number will be lexical words, right? What's the reason for that? The reason is that you can create new ones. Every single time you can create new lexical words. What does it mean? That I can create new nouns, new verbs, new adjectives, and new adverbs. Can you give an example of that? Yeah, Google. Google is a verb, and we create it, right? Text. I texted you, right? Like sending text messages, right? That's also something new. You can actually create new ones, right? And finally, all these lexical words, they tend to have complex internal structures. That is to say, they tend to be complex lexemes or complex compound lexemes. They tend to be that way. On the other hand, sorry, beg your pardon. Lexemes no son functional, son lexical, por eso hice el arreglo ahí, lexical words. They are also head of phrases. Y aquí no podemos empezar. Okay, so far we have talked about the grammatical hierarchy with the lowest level morpheme, then the upper level lexeme, but now they're saying, okay, lexical words, they will create head of phrases. What's that? A phrase is the third element in the grammatical hierarchy, and they are built around a head. The head is the most important and obligatory element inside of every single phrase, right? And lexical words are head of phrases. Therefore, as I have a noun, I will have a noun phrase. As I have a verb, I will have a verb phrase. Adjective, adjective phrase, adverb, adverb phrase. Right? ¿Queda claro eso?
¿Dudas? ¿Puede repetirlo, por favor? Las un segundo. Within the grammatical hierarchy, we have worked with the idea of morpheme, which is the smallest. We have worked with the idea of lexeme, which they are made up of morphemes. And now I'm talking to you about phrases. Phrases are made up of lexemes, right? Right. That's the very first stuff. Second stuff. A phrase is built around one element called head, which is the most important and obligatory element, right? So you cannot have a head, sorry, you cannot have a phrase if you don't have a head, right? Now, a head must be a lexical word, right? Therefore, as we have nouns, we will have noun phrases. Right? As we have adjectives, we will have adjective phrases. As we have verbs, we will have verb phrases. And as we have adverbs, we will have adverb phrases. Right? No vamos a hablar mucho más de las frases por ahora. Tranquilidad con eso, solo quiero que sepan eso. ¿Sí? ¿Queda claro? Y en términos de fonética, los lexical words tienden a estar stressed. I don't know how to say that thing in Spanish. Acentuados, might be? Tildeados, no sé. When you talk, you don't put the same force, air force, in every single one of the items you're talking, right? Therefore, you put some intention. This thing is called intonation. And this intonation, this force, tend to go on lexical words. That's it. Middle and fonética. Luego, functional words, stress. Yeah, okay, got it, thank you. Lexical word, functional words are, they can be categorized in classes as well. They are prepositions, coordinators, auxiliary verbs, and pronouns, right? Usually they are used in order to indicate the relationship between lexical words. They help us to interpret lexical words. So one idea in which you can understand it is the following, like lexical words are the most important ones, right? Because they are the main carriers of meaning. And functional words are placed in the middle just to glue them, just to make them more cohesive. So they are in a secondary position. Functional words, they belong to the closed classes. That is to say, you can't create new. Right? You can't create new. I'm going to write it down there. You can't create new ones.
right? You can't create new. Y quizá este es uno de los problemas que dice la gente o de dónde nos podríamos agarrar para pelear no para pelear, pero para decir que no se puede tener este pronombre inclusivo ella. No se puede porque es un pronombre y los pronombres pertenecen a las functional words y las functional words son una clase cerrada. Eso podrían decir. A lo que yo le diría, me parece muy bien, señor prescriptivista, dedito para arriba con toda su idea, pero el lenguaje no funciona así. Eso. Finalmente, los inserts, they are found mainly in spoken English, and they do not form an integral part of any syntactic structure, because they are just used in order to express emotional or discursive meaning. One example of that is the sound So if you say, which one do you like? Do you like this or this another one? And the other person answers, that doesn't have any form. You can't classify it, right? It just has contextual meaning. That meaning will depend on your particular and specific exchange, right, in that conversation. Therefore, they are not part of any linguistic or syntactic structure. I would say linguistic, yes, but in terms of, I don't know, discourse analysis, but not in terms of syntax or even morphology. Right? Good. Can I move on? Wait for a second. 1 second. Okay. Chiqui, si me dicen vamos bien, voy muy rápido, ¿hay alguna duda de atrás? Yeah, Tranquilidad. Dígame. well, I didn't want to interrupt, but I have a little bit of trouble in knowing what you are talking about. The lexical words, functional words, and inserts are like, you mean words like in the way we know words, or like lexicons? Every single way, because that classification has to do more with word categories than the nature of the word, right? So when you're, for example, busquemos un ejemplo vivo, que no sea tan difícil, aunque uno, a ver qué sale. Busquemos un ejemplo vivo. Riding high, no, eso es muy difícil. A job, está difícil. Esto. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Ay, me copió eso. ¿Qué fue? Bhutan vaccinated almost all its adults against COVID-19. Oh crap. In a week. Okay, so that's ya, pero vamos a intentar un poquito más lento. Me tienen que avisar, porque si les dije avísenme. Bhutan, ¿cómo pronuncian eso? ¿Bután? Creo que sí. En español de Bután, supongo que así también. Vaccinated almost all its adults against COVID-19 in a week. So, vamos a hacer el análisis, ¿ya? Entonces, vamos a decir ya, Bután. Bután, ¿qué tipo de palabra es? Clasificación. Word class.
Un sustantivo. Sustantivo Excelente. propio. Es un noun, ¿cierto? Es un noun. Bután es un noun. Si es un noun, pertenece a los functional, lexical o inserts. Lexical word. Lexical. Lexical. Lexical word. Entonces tiene mucho significado dentro de él. Luego, vaccinated, ¿qué tipo de palabra es? Verb. Es un verbo. Muy bien. Entonces pertenece a los lexical, functional o inserts. Léxico. Es léxico. Muy bien. Entonces es un lexical verb. ¿Sí? Ajá. Y así funciona. ¿Cachai? Ahora, este análisis es solo teórico, ¿no? Porque en un análisis práctico no lo vamos a hacer nunca. Solo es teórico. Solo es saber que puedo crear nuevos sustantivos. Eso es lo importante. Es una palabra, es una lexical word y como toda lexical word puedo crear nuevos. ¿Sí? ¿Cuáles no son lexical? ¿Alguien me dice alguno de estos que no sea lexical? Oh, no. Almost. Sí. In. A. Empezaron a cachar que esas palabras yo no las puedo inventar, pues yo no puedo inventar artículos. ¿Cierto? Y in, almost, against son preposiciones. Tampoco puedo inventar preposiciones nuevas. Ese es un artículo y ese también es un artículo. O sea, es un determiner, pero después lo vamos a ver qué es. Es un possessive determiner. ¿Sí? Las que no son artículos, o sea, las que no son functional, las que tienen más significado, es Bhutan, vaccinated, adults, COVID-19, weak. Y como main carriers of meaning, se llaman lexical words. Eso es todo. Profe, ¿a qué se refiere con inventar palabras? Como por ejemplo, en el año 1960 la palabra Google no existía. O sea, sí existía porque es un término matemático, ¿no? Pero no con el uso que le damos ahora, ¿cierto? Google. Pero hoy día yo puedo escribir esto. I Googled it. ¿Qué significa eso? Que lo busqué en internet en el navegador de Google. ¿Cuándo apareció esta palabra? Obviamente después de la aparición de Google. O sea, se inventó en algún momento. Y tutear también, ¿o no? Por supuesto, antes de Twitter, tweets, los pajaritos, ellos tuiteaban, pero nosotros Que no eran decimos un verbo. tuitear, claro. O sea, sí, pues ellos podían tuitear, ¿no? Porque sonaban, pues silbaban, de pajaritos, ¿sí? Pero nosotros nos silbamos como pajaritos cuando no, pues escribimos un tweet. Ese uso se inventó ahora. Por eso son una open class. Y lo que dice la teoría es que solo podemos inventar lexical words. Eso. ¿Y las que no se pueden inventar, cómo se llaman? Functional words. Actional. Functional words. Esta de aquí. Functional words. No se pueden inventar porque pertenecen a una closed class. Es una clase cerrada. No hay más. Son las que están. Alright. Sí. Estamos entonces, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Son las 17. Nos quedan 20 minutos y yo les voy a mandar una tarea. Vamos a buscar un archivo Word y esto usted lo hace para la próxima clase, ¿vale? Y vamos a poner ahí un education aquí para a ver, veamos qué hay. Education. ¿Qué les lleva The Economist? How COVID-19 is interrupting children's education. Muy bien. Almost 1 billion children have seen their school closed. As the new coronavirus spread across Japan, schools throughout the country. Eso. Tum, tum. Y lo que usted va a hacer es un análisis morfológico
de cada una de estas. Pero están muy fáciles, así que vamos a buscar unas que sean más difíciles, ¿vale? Está bien, profe. No, pero son todas simple free morphemes. Está perfecto, profe. Yo lo Ah, Mira, son puros simple free morphemes. ah, pucha. Es cuático esto porque después empecé a cachar cómo la gente escribe. Y la gente no escribe tan difícil. O sea, dependiendo de en dónde escriben. Una vez con un estudiante pillamos que un tipo escribía la misma oración todo el tiempo, o sea, la misma forma. Eso. Eso, y busquemos una más. Gifted education. Déjeme pegar aquí, se lo mando el tiro al correo y lo vamos trabajando. The public, ese sí, schools. Eso. Eso. Archivo, guardar como el escritorio, guardo y ahora se los mando al correo. Aquí, correo. Qué difícil. 11, grama 1, ejercicios, morfo. Adjunto. Selecciono archivo. Qué difícil. Eso no es ese. Este no es ese. Coronavirus. A ver, este no. Ese. Abro estudiante. Envío. Eso. Puede comenzar a hacerlo. Yo voy a estar con usted sentado aquí hasta 10 para las 6. ¿Cuánto rato necesitan, creen ustedes? ¿Nos podemos juntar un cuarto para las 6? Para revisar los 3 primeros, 4 primeros. Ya, un cuarto para las 6 entonces, porque voy a ir a fumarme un pucho. Profe, ¿qué es lo que había que hacer? O sea, ver el tema si es lexical o si es... No, análisis morfológico. Escriben la ya, si palabra. es free morphine o bound morphine. Eso. Ok. Eso. Un cuarto para las 6 para revisar aunque sea los 3 primeros, 2 primeros, ¿ya? Eso. Nos vemos un cuarto para las 6. Yo no voy a cerrar nada acá, ¿eh? Así que no peleen, profe, porque va a quedar grabado. Profe, vea el chat que un compañero habló. Estamos trabajando con usted. Chao. Chao. Oscar, dale nomás, no hay problema, tranqui. Queda todo grabado y después te ingresas al canal de YouTube. Eso, ya. No, sí, voy a parar voy a parar la grabación. Estamos grabando. Ya. Coronavirus. La primera pregunta es si yo busco coronavirus en un diccionario, ¿qué saldrá? Nada de nada. Nada de nada, veamos. Pues seguramente no.
Es un noun por sí mismo. A type of virus that causes diseases in human and animals. ¿Cierto? Cierto. Si yo veo coronavirus, está hecho de algo, ¿no? Lo puedo dividir en... Complicado porque, al menos para nosotros, corona sí es algo, virus obviamente es una palabra que existe por sí, pero ¿cuál es la distinción? Yo diría que coronavirus es un virus corona. O sea, yo le escuché en la tele la otra vez que le habían puesto coronavirus porque el virus tiene forma de corona. Yo diría entonces, siguiendo esa idea de que el virus tiene esa forma, diría que esta cosa es compound. Y está hecho del free morpheme corona y del free morpheme virus. Y eso. ¿Sí? Luego, schools. Schools es complex, ¿cierto? Hecho del free morpheme school y tiene un bound morpheme suffix inflected Z1. Recordemos que Z1 es plural. Profe, ahí Diga. en el último bound morpheme que hizo, sería necesario poner la Z1 nomás, no la S. Estaba preguntando. Como O sea, indicar solamente que es Z1, como para que cache que se refiere a la S de plural. ¿Eso sí, no? pero tengo que decir que bound morpheme suffix inflection al igual. Ahí. ¿Sí? Aunque sí tiene razón, es redundante, te lo doy, pero se coloca igual Ya. para demostrar la comprensión del proceso. Throughout. Throughout está hecho de dos cosas, también las reconozco. ¿Ustedes las reconocen? Through y out. Exacto, through y out. El problema es Entonces, ¿qué es? que, a ver, out se puede considerar como un bound morpheme o en este contexto sí un bound morpheme. Sería, yo creo que out es un free morpheme. Si lo busco, es un adverb o preposition. Dependerá del uso. ¿Sí? Pero recordemos que estamos trabajando con morphemes y no con lexemas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Los morphemes no tienen por sí mismos word category porque no son palabras todavía, ¿sí? Solo reciben esa categoría cuando son lexemas. Lo que alguien me podría decir, profe, sí, perfecto, pero throughout tiene un significado propio por sí mismo. Entonces podría ser un free morpheme solito. A lo que yo respondería, perfecto, pero ice cream, también ice y cream tienen significados por sí mismos, pero cuando se juntan significan otra cosa. ¿Cachai? O sea, el mismo ejemplo. Por lo tanto, yo diría que throughout sería compound, hecho del free morpheme through y del free morpheme out. ¿Sí? Luego viene closed. En closed vamos a tener algo nuevo. ¿Sí? Closed es complex. ¿Sí? Cerrado, adjetivo, ¿cierto? ¿De dónde viene esta cosa? Viene de un free morpheme. Close. ¿Sí? Cerrar. Y lo transformamos en adjetivo. O sea, tiene un bound morpheme suffix derivational. Esto es nuevo, miren. ED2. ¿Qué significa eso? ED2 significa, Pasado. pero participio. Acuérdense de el listado de verbos irregulares. ¿Se acuerdan de eso, no? Ya. ¿Todo el mundo se acuerda de eso? ¿El resto? Sí, profe. Ya.
Cuando vemos los verbos irregulares, tienen 3 columnas, ¿cierto? Entonces dice infinitive, past simple, past participle. ¿Sí? Sí. ED2 significa past participle. ¿Ya? Ya, perfecto. Profe, pero ese no es un pasado. Lo que closed es un adjetivo. Sí, porque yo puedo transformar a un verbo en adjetivo poniéndole un ED2. Lo vamos a ver cuando lleguemos a ver adjetivos. ¿Ya? Lo repito. Un verbo puede ser transformado en adjetivo colocándole la forma participio. Por eso es ED2. Profe, si existe un ED2, ¿existe un ED1? Sí, existe un ED1. Y ese es para marcar past simple. Profe, ¿cómo? Simple. Mira. Yo digo play, presente, ¿sí? Infinitivo, en verdad. Y digo played. Played es complex y tiene el free morpheme play y tiene, vamos a asumir que es un pasado simple. I played yesterday. I played this yesterday. Es un vowel morpheme suffix inflectional. Porque sigue siendo verbo, ¿cierto? I played yesterday es un verbo. Igual que play. Y eso es ED1. Alguien me diría, profe, pero ese es un regular, po. El regular no tiene diferencia. Siempre es played. Exacto. Puedo decir I played yesterday y puedo decir I have played this. Si voy muy rápido, acuerden de pararme. El ejemplo sería algo así. I have played. ¿Sí? I have played. ¿Por qué escribo esto de esta forma? Porque esto de aquí es un presente perfecto. ¿Cómo se construye un presente perfecto? Con el verbo have y el participle del verbo después. Entonces, en este contexto, played estaría hecho igual que arriba del free morpheme play más un bound morpheme suffix. Play es verbo, played sigue siendo verbo, inflectional, y aquí vuelvo cómo se construye el present perfect. Present perfect se construye con el verbo have más el participle. ED2. ¿Me siguen la idea, cierto? Perfecto. Hasta ahí no hay problema porque estos son los verbos regulares. Ahora veamos un verbo irregular que cambie entre su pasado simple y su pasado participio. ¿Alguien recuerda alguno? Pero Ping, tang, Been. Be was been. Muy bien. Be was been. El verbo to be es irregular porque en su pasado simple se escribe was o were, pero en su participle se escribe been. ¿Sí? O sea, en el análisis de been quedaría súper clarito de que está hecho del free morpheme be y del bound morpheme suffix inflectional ED2. Ahí queda súper clarito. Resumo. Cuidado con el ED2, con los regulares. ¿Sí? No hay forma de saber si sería regular, si sería present simple o present o... Ay, perdónenme. Cuidado con los verbos regulares. Porque cuando son past simple toman ED1 y cuando son past participle toman ED2. Pero como son regulares, se escriben siempre igual. ¿Cómo sabré cuál es uno u otro? Por contexto. Solo por eso. Segunda parte. Los irregulares cambian siempre. No siguen, o sea, hay unas reglas que en verdad son súper poco predictivas, pero cambian siempre. Entonces, allí es más fácil reconocer cuándo es ED1, cuándo es ED2. ¿Ya? En el caso, vuelvo al ejercicio.
En el caso de closed, ¿sí? En el caso de closed, closed es un verbo transformado en adjetivo. Cuando yo transformo un verbo en adjetivo, el ed que le pongo es el ed2. ¿Sí? Hay otro ejemplo más igual, que es enforce. No puedo saber si es un adjetivo o un verbo. ¿Por qué no puedo saberlo? No lo puedo saber porque no tiene contexto. ¿Sí? Por lo tanto, un ejercicio de este tipo, si usted colocara ed1, estaría bueno. Si usted colocara ed2, estaría bueno, porque no tienen contexto. Teniendo contexto, ya depende del... Solo hay una opción correcta. ¿Ya? Eso, llegamos a la hora. Chicos, necesito todo eso hecho para la próxima semana, el día jueves, ¿cierto? Y el próximo jueves vamos a terminar con Grammatical Hierarchy y yo les voy a entregar una guía de trabajo que usted la va a hacer para el viernes. Si no alcanza, la vamos a hacer el viernes. ¿Ya? Y eso es todo porque queremos comer. Queremos ir a almorzar. Estén súper. Si hay alguna duda, última duda. ¿No? Ya. Que estén muy bien, chiquillos. Quédense encerraditos en la casa, descansen, lean harto y véanse una serie terrible buena por ahí. Estamos viendo Attack on Titan. Vean Attack on Titan, está bacán. Eso, que estén súper. Un abrazo, Chao, cuídense. Gracias, Gracias, profe. profe. Que esté Cuídese. Chao, que estén muy bien. Chau, Chao, chau. chao. Chao, chao.